A ver, resulta fascinante observar una paradoja increíble en el mundo moderno. Totalmente. Por un lado tenemos inteligencia artificial capaz de predecir el plegamiento de proteínas complejas y reactores que están a punto de encender soles en miniatura en la Tierra. Sí, es una auténtica barbaridad lo que se está logrando. Pero por otro lado, el acceso a los frutos de esa tecnología hiperavanzada sigue dictado por un concepto inventado hace siglos, el dinero. Claro. Es como construir una nave espacial de última generación con energía infinita y sistemas de soporte vital perfectos, pero donde el oxígeno se raciona porque un grupo de pasajeros ha decidido vender el aire a cambio de unas fichas artificiales. Madre mía, qué gran analogía. Y claro, si a alguien le faltan fichas, simplemente no respira, a pesar de que la nave produce oxígeno de sobra. Yo como analista estoy fascinada con esta contradicción. Es una disonancia brutal. Sí, a ver, tenemos las herramientas tecnológicas del siglo XXI, pero las seguimos operando bajo un sistema operativo económico basado en la escasez. Exacto. Un sistema diseñado cuando la humanidad dependía de la atracción animal, o sea, hace siglos. En lugar de mantener la máquina funcionando para el beneficio óptimo de toda la tripulación, se perpetúa una limitación que es, a todas luces, artificial. Pues esa fricción constante entre el potencial tecnológico y la realidad económica es exactamente la premisa que nos reúne hoy en este análisis a fondo. Eso es. La misión de hoy es diseccionar una de las visiones más radicales y ambiciosas para el futuro de la civilización. Hablamos del proyecto Venus, ideado por Jaque Fresco, y su propuesta central de una economía basada en recursos. Un tema que desde luego no deje indiferente a nadie. Para nada. Y el objetivo no es quedarnos en un debate filosófico o en la típica charla de ciencia ficción. Vamos a analizar cómo la tecnología tangible de los años 2025 y 2026 está construyendo literalmente los cimientos físicos para que este modelo sea una posibilidad real. Y para lograr este análisis, hemos reunido una pila de documentos sumamente diversa. Por un lado, tenemos los textos fundacionales y registros históricos del proyecto Venus y la Fundación Jaque Fresco, junto con entradas enciclopédicas que definen los principios teóricos de esta economía. Pero por otro lado, hemos integrado análisis académicos muy recientes sobre inteligencia artificial y automatización industrial. Que ahí hay tela que cortar. Muchísima. También tenemos informes técnicos sobre agricultura vertical en lugares como Singapur, Japón y los Países Bajos. Sí. Las últimas actualizaciones globales sobre energía de fusión de proyectos como el ITER y Helion. Y, finalmente, los complejos estudios sobre termodinámica aplicada a la economía del investigador Simon Michau. ¡Wow! Es una cantidad masiva de información, desde luego. Pero al conectar los puntos, la imagen resultante es asombrosa para quienes nos escuchan. Se plantea un mundo sin dinero, sin deuda y sin esa escasez fabricada. Totalmente. Un mundo donde el nivel de vida de la clase media actual parecería primitivo en comparación con una abundancia universal. Vale, vamos a desglosar esto. Para entender hacia dónde empuja toda esta tecnología de vanguardia, primero hay que comprender la brújula filosófica que propuso el proyecto Venus. Exacto. Hay que ir al origen. ¿Cuál fue el detonante que llevó a Jaque Fresco a plantear algo tan disruptivo? Pues mira, Jaque Fresco fue un diseñador industrial y futurista estadounidense que vivió una epifanía durante la Gran Depresión. Al observar la sociedad en los años 30, se dio cuenta de algo fundamental. ¿De qué exactamente? De que las fábricas estaban intactas, las materias primas seguían en la tierra, y había millones de personas con ganas de trabajar. Claro, la infraestructura estaba ahí. Exacto. Físicamente no faltaba nada. La sociedad entera se había paralizado simplemente porque faltaba una invención humana llamada dinero. Qué locura si uno lo piensa así. Pues esa observación le llevó a concluir que el problema no es la falta de recursos en absoluto, sino el mecanismo monetario en sí. Claro, el dinero actúa como un filtro que no siempre refleja la realidad física. Eso es. Para demostrar que existía una alternativa, Fresco y Roxanne Meadows construyeron un centro experimental de 10 hectáreas, unos 21 acres, en Venus, Florida. Un lugar impresionante, por cierto. Sí, levantaron 10 edificios con un diseño arquitectónico prístino, totalmente integrados en la naturaleza, para ilustrar visualmente esa visión. Y la piedra angular de todo este concepto es la economía basada en recursos, o EBR. Fresco argumentaba que el dinero quedó obsoleto como mecanismo de racionamiento, ya que, por su propia naturaleza, necesita perpetuar la escasez para que las cosas tengan valor comercial. Claro.
la oferta y la demanda de toda la vida. Eso es. Si el aire fuera escaso, alguien lo botellaría y lo vendería, sin duda. Exactamente. En una EBR, el paradigma cambia de raíz. Todos los recursos del planeta Tierra se declaran patrimonio común de todos sus habitantes. O sea, de todos, sin excepción. De todos. La tecnología y la automatización se integran de manera holística para maximizar la calidad de vida, no los márgenes de beneficio de unos pocos corporativos. Todo se diseña bajo el estricto uso del método científico para crear abundancia sostenible. Ahora bien, cuando se habla de eliminar el dinero y declarar los recursos como patrimonio común, es inevitable que salten las alarmas políticas. Ya la gente enseguida pone etiquetas. Claro. Muchos podrían etiquetar esto inmediatamente bajo ciertas ideologías del siglo XX. Por eso es importante mantener la neutralidad aquí y reportar lo que indican los textos. El proyecto Venus establece una diferenciación muy estricta. Esto no es comunismo ni socialismo. Es una distinción crucial, fíjate. Históricamente, modelos como el propuesto en el Manifiesto Comunista planteaban el cambio a través de una revuelta de la clase trabajadora. Una lucha de clases, digamos. Exacto, una lucha puramente política e ideológica. El proyecto Venus, por el contrario, aborda el cambio social como un, cito textualmente, problema de ingeniería. Qué curioso. Sí, rechaza la política tradicional por completo y propone una evolución guiada por el método científico. Los problemas de distribución se tratan como ecuaciones logísticas que deben resolver equipos interdisciplinarios, no políticos debatiendo en un parlamento. Sin embargo, al quitar la política del medio y dejar solo la economía, surge una crítica académica gigantesca en las fuentes. Sí, la gran barrera teórica. La Escuela Austríaca de Economía, con figuras muy prominentes como Ludwig von Mises o Robert P. Murphy, plantea lo que se conoce como el problema del cálculo económico. Un clásico de la teoría económica. Sí. El argumento es que, sin un mercado libre que establezca precios, es literalmente imposible asignar recursos de manera eficiente. Los precios no son solo números, sino señales de información vital. Claro. Si el acero sube de precio, el mercado sabe que debe usar aluminio, por ejemplo. Si eliminamos el dinero, ¿cómo sabe un sistema global si debe fabricar 1 millón de teléfonos o construir un puente? Lo fascinante aquí es cómo los modelos teóricos recientes responden a ese problema exacto. Cuéntame. Pues mira, los estudios de los años 2025 y 2026 del investigador Simon Michau toman la EBR y la evolucionan hacia lo que él denomina una economía de recursos equilibrada. Ajá. Michau resuelve este problema del cálculo económico reemplazando las señales de precios del mercado con algo mucho más tangible. ¿Con qué? Con las leyes inmutables de la termodinámica y el balance de masa. A ver si lo entiendo. Termodinámica en lugar de euros o dólares. Tal cual. Pero, ¿cómo se calcula el valor de algo basándose en la física pura? Pues Michau introduce un concepto clave, la exergía, como la métrica limitante fundamental. La exergía es, en términos sencillos, la energía disponible que realmente puede realizar un trabajo útil antes de disiparse como calor. ¿Vale? Entonces, en lugar de preguntar cuánto dinero cuesta extraer este litio, el sistema pregunta cuánta exergía requiere la extracción. Y sobre todo, tenemos el balance material en la Tierra para sostener este flujo sin colapsar el ecosistema. Es un cambio de enfoque total. Absoluto. Michau divide la economía física en bucles cerrados y medibles. El ciclo A es la minería primaria, el ciclo B es la gestión de residuos industriales y el ciclo C es el reciclaje final de un producto. O sea que todo. Todo se convierte en una ecuación matemática de flujos de materiales. Es como si estuviéramos hablando del metabolismo del planeta. Si pensamos en el cuerpo humano, por ejemplo, uno no usa dinero para decidir si el cerebro o el hígado reciben más oxígeno. Desde luego que no. El sistema nervioso utiliza un presupuesto calórico, digamos, y distribuye los recursos basándose en señales físicas reales de demanda y eficiencia. Sí. La exergia sería ese presupuesto calórico de la Tierra. El sistema simplemente asegura que la humanidad no consuma más calorías termodinámicas de las que el planeta puede regenerar. Esa es una analogía perfecta. Un presupuesto metabólico en lugar de un presupuesto financiero. Elimina la especulación de un plumazo y se basa en la realidad material pura. Pero claro, esto me lleva a plantear un obstáculo muy humano. Y creo que mucha gente se lo preguntará. A ver. Si las máquinas hacen el trabajo pesado y un algoritmo termodinámico gestiona la logística para que todo sea gratuito, ¿qué motiva a la gente a levantarse de la cama? El famoso problema del incentivo. Exacto. Existe el temor de que, sin la presión constante de ganar un sueldo para sobrevivir, la humanidad caería en una apatía total.
todos tumbados en el sofá. Ya, es un temor muy arraigado, pero está basado en nuestro paradigma de escasez actual. La visión de Fresco, y esto está respaldado por estudios sociológicos en las fuentes, sugiere que la motivación humana es mucho más compleja que la mera supervivencia. Claro, no somos solo máquinas de buscar comida. Exacto. Pensemos en las innumerables horas que la gente dedica, por ejemplo, a proyectos de código abierto en programación. O a Wikipedia, ¿no? Totalmente. Al arte, a la investigación científica o al voluntariado. Y lo hacen sin recibir un céntimo. El argumento es que al liberar al ser humano de la servidumbre de los trabajos monótonos y repetitivos, la energía creativa se dispara. O sea, se canaliza hacia otras cosas. Exactamente. La motivación se redirige hacia la educación, el descubrimiento, el desarrollo personal y la resolución de problemas reales. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque para que la humanidad tenga el tiempo libre de dedicarse a la ciencia o al arte, como dices, necesitamos un cerebro logístico colosal que sustituya a esa supuesta mano invisible del mercado. Un sistema de gestión masivo. Un sistema nervioso electrónico global. Y resulta que la inteligencia artificial de esta década está asumiendo exactamente ese rol logístico. Y aquí es vital, hacer una aclaración sobre la naturaleza de ese control. Porque al escuchar la frase sistema cibernético global, la mente salta inmediatamente a distopías autoritarias. Claro, a escenarios de vigilancia masiva tipo 1984. O a inteligencias malévolas como Terminator. Pero el proyecto Venus es categórico al rechazar la vigilancia humana. El objetivo de este sistema nervioso no es monitorizar a las personas en absoluto, sino monitorizar el entorno físico. Entiendo. ¿Monitorizar qué, exactamente? Pues los niveles freáticos, la composición del suelo, la producción de una fábrica o la integridad estructural de un puente. Se monitoriza la Tierra, no el comportamiento individual de la gente. Y en lo que respecta a la producción física pura y dura, esta automatización extrema ya ha salido de la teoría. Se habla en los textos de la revolución de las fábricas de luces apagadas o lights out. Sí, eso ya está aquí. Claro, no son conceptos para el año 2050. En 2025 ya existen. Un ejemplo clarísimo es la planta de Xpeng Motors en China. Ostras, esa planta es increíble. Es que opera con más de 260 robots industriales avanzados. Estos brazos mecánicos realizan tareas hiperprecisas de remachado y soldadura de aluminio sin intervención humana directa en la línea. ¿Trabajan solos? Solos. Pueden trabajar en total oscuridad porque no necesitan ver con ojos humanos, operando sin descanso las 24 horas. El papel humano allí se ha elevado. Ya no se trata de apretar tornillos, sino de diseñar y mejorar el sistema general. Exacto. Y para que todas esas fábricas a oscuras en diferentes continentes se coordinen sin usar precios de mercado, se requiere una orquestación brutal de datos. Me imagino. Los informes destacan el uso de sistemas multiagente. Por ejemplo, el agente Obeya que utiliza Toyota, donde múltiples inteligencias artificiales especializadas colaboran entre sí. ¿Entre ellas mismas? Sí, para analizar montañas de datos de ingeniería simultáneamente. Y claro, para evitar que esto caiga en manos de un monopolio, centralizado y corporativo, surge la IA soberana de código abierto. Como el Open Project 17.2 que mencionan los informes. Esa misma, que permite gestionar redes de suministro globales, asegurando que los datos y el control permanezcan distribuidos y sean totalmente transparentes. Es la diferencia exacta, fíjate, entre un calentador manual antiguo y un termostato inteligente. Buena comparación. Con el mercado tradicional, uno echa leña a ojo, adivinando cuánto calor hará falta, y a menudo produce demasiado humo o se queda corto de calor. Sí, es un sistema muy ineficiente. Claro, un mercado basado en precios es un sistema de adivinanza que genera un desperdicio enorme a nivel global. La red logística de AI, en cambio, es como un termostato invisible. Ajá. Lee la temperatura exacta de la habitación, que en este caso sería la demanda física de la población, y ajusta los recursos en tiempo real sin desperdiciar nada. Pero, y aquí viene la gran duda, ¿cómo sabe esa IA lo que necesita una ciudad sin vigilar a cada ciudadano? Pues a través de un concepto matemático que a mí me parece fascinante. La lógica difusa o fuzzy logic aplicada en puntos de distribución. Cuéntame más. Michao describe estos puntos como nodos. Un supermercado del futuro, una instalación de agua o un centro de energía serían nodos. La lógica difusa permite a la IA manejar la incertidumbre y hacer aproximaciones en lugar de usar valores binarios estrictos. Es decir, que el sistema no necesita registrar que, no sé, Juan Pérez compró 3 tomates el martes a las 5 de la tarde. Para nada.
Solo registra que la masa total de tomates en el nodo del sector 4, por ejemplo, está disminuyendo a un ritmo específico. Eso es. Entonces la red neuronal procesa esa tasa de disminución macroscópica y ajusta la cadena de suministro agrícola para reponer ese nodo exacto. Abrazando esa incertidumbre del comportamiento individual, pero logrando una precisión macroeconómica perfecta. Tienes un inventario milimétrico sin violar la privacidad de absolutamente nadie. Una distinción impecable, la verdad. Resuelve la logística respetando el anonimato. Pero ojo, hay que hacer frente a un escollo físico innegable. A ver, ¿cuál? Toda esta red de distribución, por muy perfecta y algorítmica que sea, no sirve de nada si no hay una abundancia real de materiales y comida para repartir. Claro, de la nada no sale nada. Exacto. El proyecto Venus describe ciudades rodeadas de abundancia alimentaria y energética infinita. Y aquí es donde las fuentes sobre agricultura vertical me generan ciertas dudas como analista. Sí, es un tema peliagudo. Apilar cultivos en interiores controlados es brillante para ahorrar espacio geográfico, pero el coste energético es astronómico. Hablamos de consumos de entre 200 y 300 kilovatios hora por metro cuadrado al año. Una locura de energía, sí. Sobre todo por la climatización constante y las matrices de luz artificial gigantescas. Escalar eso a nivel planetario haría saltar por los aires cualquier red eléctrica convencional de hoy en día. ¿Cómo se sostiene esto? Pues mira, si conectamos este dilema con el panorama general de las fuentes, la solución aparece de forma natural. Es precisamente debido a ese altísimo requerimiento energético que la agricultura vertical y la fusión nuclear son dos pilares tecnológicos que deben ir indisolublemente unidos en el modelo de Fresco. O sea que una no existe sin la otra a esa escala. Exacto. No es posible democratizar la primera sin dominar la segunda. Pero antes de hablar de la energía pura, hay que entender por qué el gasto de la agricultura vertical vale tanto la pena. El nivel de eficiencia física de los recursos es asombroso. Sí, el ahorro de agua es tremendo, ¿no? Brutal. Los sistemas hidropónicos y aeropónicos modernos utilizan hasta un 95% menos de agua que la agricultura tradicional de campo abierto. Y los rendimientos lo corroboran. He leído los casos de éxito en Singapur. Son impresionantes. Muestran cosechas de 300 toneladas de col rizada por hectárea. El secreto, por lo visto, está en la optimización espectral de las luces LED. Claro, no usan cualquier luz. No. En lugar de bañar a la planta con luz blanca genérica, que desperdicia mucha energía, los LED emiten específicamente las longitudes de onda rojas y azules exactas que la clorofila de la planta requiere para hacer la fotosíntesis. Optimización al máximo. Y fíjate en Japón, allí se ha implementado la aeroponía a gran escala, donde las raíces cuelgan directamente en el aire. ¿En el aire sin tierra ni agua? Sí, y reciben nutrientes a través de una fina niebla que está totalmente computarizada. Combinado con brazos robóticos equipados con visión artificial para recolectar las fresas maduras. ¡Qué pasada! Con esto han reducido las necesidades laborales y el uso de pesticidas drásticamente, casi a la mitad. Y el ejemplo de los Países Bajos también muestra el potencial de esos bucles cerrados termodinámicos que mencionábamos antes con Michau. Ajá, la acuaponía. Eso es. Utilizan sistemas de acuaponía a gran escala. Un modelo simbiótico donde se crían peces tilapia y se cultiva albahaca utilizando exactamente la misma agua. Es un ciclo perfecto. Sí, porque los desechos naturales de los peces, que son ricos en amoníaco, son convertidos por bacterias en nitratos que fertilizan las plantas. Y luego, las raíces de las plantas filtran y purifican el agua que regresa a los tanques de los peces. Es un ecosistema artificial que logra reciclar el 98% del agua empleada. Una maravilla. Pero claro, volviendo a tu observación inicial, para iluminar y climatizar estos ecosistemas masivos, se necesita el santo grial de la energía. La fusión nuclear. Eso es. Que según los avances de esta década, está cruzando por fin el umbral de la viabilidad comercial. Y hay que recordar, muy importante para quienes nos escuchan, que la fusión no es la fisión nuclear que conocemos de plantas como Chernobyl o Fukushima. Muy importante esa distinción. La fisión tradicional divide átomos pesados e inestables, creando residuos radiactivos que son peligrosísimos durante milenios. La fusión, en cambio, hace lo que hace el Sol. Une átomos ligeros. Exacto.
Utiliza deuterio, un isótopo que se puede extraer en cantidades casi inagotables del agua de mar, junto con tritio. Y el detalle crucial es la física del proceso en sí. Si algo sale mal en un reactor de fusión, el plasma simplemente se enfría y la reacción se detiene de golpe. Fin del problema. Un meltdown o una fusión catastrófica del núcleo es literalmente, físicamente, imposible. Es la seguridad absoluta. Y mira, la métrica técnica que define este progreso es la densidad de potencia y la estabilidad magnética del plasma. Se mide frecuentemente con algo llamado el valor beta. ¿Y qué es eso exactamente? Este valor es esencialmente la relación entre la presión expansiva del plasma supercaliente, que intenta escapar, y la fuerza magnética que lo confina dentro del reactor. Cuanto mayor es el valor beta, más eficiente es la reacción. Vale. El proyecto internacional ITER, en Francia, con 33 naciones implicadas, es el gran coloso de esta investigación. Pero fíjate que los récords operativos vienen de otras instalaciones más ágiles. Sí, los reactores asiáticos y europeos. El Tokamak East en China logró mantener confinado un plasma ardiente durante 1066 segundos, y poco después, el Tokamak West en Francia alcanzó los 1337 segundos. ¡Ostras! Retener un pedazo de estrella a millones de grados dentro de una botella magnética invisible durante más de 20 minutos es un triunfo de la ingeniería absoluto. Una barbaridad tecnológica. Y el salto cuántico reciente viene de los imanes superconductores de alta temperatura, o HTS. Esa es la clave actual. Estos imanes generan campos magnéticos inmensamente más fuertes que los tradicionales. ¿Y por qué importa tanto esto? Pues porque al tener una red magnética mucho más apretada y potente, el plasma puede ser comprimido en un espacio mucho menor. Se reduce la escala. Exacto. Los reactores de fusión ya no tienen que ser catedrales de hormigón gigantescas, pueden ser instalaciones compactas y viables comercialmente para ciudades individuales. Y esa reducción de tamaño ha permitido que el sector privado entre de lleno, que esto antes era impensable. Microsoft, por ejemplo, ya ha firmado un acuerdo pionero de compra de energía con Helion Energy. Sí, anticipando la recepción de electricidad de fusión comercial para 2028. Está a la vuelta de la esquina. Totalmente. Además, emergen alternativas al diseño tradicional de confinamiento magnético. Empresas como Zap Energy están estabilizando el plasma utilizando flujos cizallados, lo que elimina la necesidad de esas bobinas magnéticas tan complejas. ¡Qué interesante! Mientras que Excimer Energy en Denver apuesta por láseres de potencia extrema para comprimir el combustible en nanosegundos. Si juntamos todas estas piezas sobre la mesa, la ecuación realmente se resuelve. Vaya si se resuelve. Todo alimentado por la energía infinita y superlimpia de la fusión. Esos son literalmente los ladrillos físicos reales de una economía basada en recursos. Pero, claro, ¿cómo se experimenta esto a nivel humano en el día a día? ¿Cómo se diseña el espacio vital donde la sociedad disfrutaría de esta abundancia sin límites? Pues ahí el proyecto Venus redefine el diseño urbano a través de lo que llaman la ciudad circular. Es un contraste abismal con los megaproyectos contemporáneos. Te refieres a proyectos como The Line, ¿no? Exacto. Tomemos The Line en Neom, Arabia Saudita, como ejemplo. Está concebida como una estructura hiperdensa, masiva y lineal en mitad del desierto. Jack Fresco propone exactamente lo opuesto, anillos geométricos concéntricos. Como una diana. Eso es. El anillo central alberga la educación y la investigación, rodeado por anillos residenciales, médicos y de ocio. Y todos ellos están entrelazados con cinturones agrícolas, parques y lagos. Mucho más orgánico. Muchísimo más. La geometría del círculo permite la máxima eficiencia en la distribución de recursos y reduce los tiempos de desplazamiento al mínimo, integrándose armónicamente con la topografía natural en lugar de aplastarla. Y fíjate que el sistema de transporte dentro de estas ciudades circulares rompe todos los esquemas. Sí, el transporte es de ciencia ficción, casi. Se plantean redes de trenes maglev de levitación magnética. Al no tener fricción mecánica alguna con rieles de acero, alcanzan velocidades increíbles con un consumo mínimo. Pero el mecanismo verdaderamente revolucionario, para mí, es cómo conservan la energía. Cuenta. Acelerar y frenar constantemente en la enorme masa de un tren en cada estación es termodinámicamente súper ineficiente. Así que, en el diseño de Fresco, el tren principal jamás se detiene. Ah, el concepto de los vagones con segmentos extraíbles. Exactamente. El tren está compuesto por segmentos que pueden acoplarse magnéticamente. Cuando el tren bala se acerca a una estación local, el segmento que contiene a los pasajeros que desean bajar simplemente se desacopla. ¡Qué locura!
Se desvía suavemente hacia los andenes de la estación paralela para frenar. Simultáneamente, un nuevo segmento en esa estación, con pasajeros que desean subir a la red principal, acelera, alcanza la velocidad del tren en movimiento y se acopla magnéticamente a la formación. Todo esto en pleno movimiento. Es la conservación perfecta del momento lineal. Sin perder un julio de energía parando todo el convoy. Y esa misma fluidez y eficiencia sin fricción se aplicaría al diseño de los bienes de consumo diarios. Al erradicar el modelo de negocio basado en el dinero, desaparece automáticamente la necesidad de la obsolescencia programada. Claro, ya no hay motivo económico para que algo se rompa a propósito. Ya no tiene sentido diseñar un electrodoméstico para que falle a los 3 años y obligar a una nueva compra. Las cosas se fabrican con la máxima durabilidad, utilizando componentes estandarizados y fácilmente actualizables. Esto transforma el concepto de propiedad, digamos, hacia un concepto de acceso puro. Un ejemplo recurrente en los textos lo ilustra de maravilla, que es el viaje al Parque Nacional de Yellowstone. Sí, me encanta ese ejemplo. En el paradigma actual, alguien que quiere grabar sus vacaciones tiene que comprar una cámara costosa, empaquetarla, cuidarla y al final del viaje guardarla en un armario en casa, donde acumulará polvo el 99% del tiempo. Un desperdicio de recursos materiales total. En una EBR, las ciudades cuentan con centros de distribución que funcionan como bibliotecas tecnológicas masivas. El viajero llega a Yellowstone, retira una cámara de última generación, filma su viaje y al salir del parque la devuelve al inventario. Muy práctico. El sistema logístico mantiene la cámara en perfecto estado para el siguiente usuario, y la huella de carbono de fabricar millones de cámaras inútiles que no se usan desaparece de un plumazo. ¿Y para las necesidades domésticas del día a día? La logística es aún más directa. Los hogares contarían con interfaces tridimensionales para solicitar cualquier herramienta, suministro o comida. ¿Cómo llega a casa? A través de sistemas de tubos neumáticos subterráneos o transportes automatizados de superficie. El artículo viaja directamente desde el centro logístico al hogar, en minutos, de manera silenciosa y 100% limpia. Entonces, claro, surge la gran incógnita transicional para la humanidad. A ver, Viendo que la inteligencia artificial, la fusión y la robótica avanzan a pasos agigantados, ¿cómo se da el salto de nuestro complejo y a menudo supercaótico mercado global a una sociedad tan exquisitamente planificada? esto plantea una pregunta importante, sin duda. Los textos abogan por un enfoque iterativo. El primer paso tangible no es una revolución global sangrienta, sino la construcción de una ciudad experimental a escala real. Un prototipo. Eso es. Un laboratorio urbano vivo donde la ingeniería, la psicología y la sociología puedan probarse empíricamente, identificar fallos, ajustar los sistemas de distribución de exergía y muestrar al resto del planeta un modelo físico y operativo que demuestre que el concepto es absolutamente viable. El recorrido que hemos analizado hoy es revelador, ¿de verdad? Totalmente. Comenzamos con la observación inicial de Jacques Fresco sobre lo absurdo de la escasez impuesta por la ficción del dinero. Luego vimos cómo las matemáticas de la termodinámica de Michaux pueden sustituir a las bolsas de valores ruidosas, asegurando un metabolismo planetario equilibrado. Sí, Y exploramos cómo las redes de IA coordinan fábricas incesantes y cómo todo se sostiene gracias a la fusión magnética de átomos ligeros y la luz LED de altísima precisión en las granjas verticales. es que, aunque para muchos la idea de una economía basada en recursos planetaria parezca el guión de una novela utópica, las tecnologías fundacionales que la sustentan no son ficción en absoluto. No, ya están aquí. Ya están reescribiendo la realidad industrial. Comprender este marco integrador que propone el proyecto Venus permite a quienes nos escuchan ver más allá del titular diario sobre un nuevo robot o un récord de fusión aislado. Te da la foto completa. Ofrece una perspectiva muy clara de cómo todas estas piezas convergen hacia un mismo punto, la posibilidad real y tangible de abolir la pobreza material en el mundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a un nivel más profundo? Esa es la clave. Si juntamos las piezas y asumimos que este escenario se materializa a medio plazo, si la humanidad domina la fusión, automatiza el trabajo monótono por completo y alcanza una era de abundancia, donde el dinero desaparece porque sencillamente ya no hay escasez que gestionar, Sí. ¿qué le ocurre a la identidad humana? ¡Wow! Vivimos en una cultura donde la primera pregunta en cualquier interacción social, en una fiesta o donde sea, es ¿a qué te dedicas? ¿Es verdad siempre? Toda la identidad de una persona gira en torno al trabajo comercial, cuando sobrevivir ya no requiera someterse a la rutina de una oficina de 9 a 5 o a una cadena de montaje, y cuando la profesión deje de ser la unidad de medida del valor personal. Un cambio de mentalidad radical.
¿cómo definiremos entonces quiénes somos realmente? Quizás el día en que por fin dejemos de vendernos el oxígeno dentro de esta gigantesca nave espacial, la humanidad tenga, por primera vez en su historia, el tiempo libre y la claridad mental para mirar por la ventana y decidir como una verdadera civilización hacia dónde quiere explorar.